Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a hablarles acerca del Día de los Muertos. Voy a explicarles qué es el Día de los Muertos, hablarles de sus orígenes y de los elementos más relevantes de esta celebración. Entonces, el Día de los Muertos es una celebración tradicional mexicana que se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. Es una festividad que tiene sus raíces en la cultura indígena prehispánica y que se ha convertido en una de las tradiciones más importantes y emblemáticas de México. Aquí voy a hacerles una pequeña reseña histórica y voy a describir algunos puntos importantes relevantes de esta celebración. El origen del Día de los Muertos se da en la cultura prehispánica de México. Los antiguos mexicanos tenían una cosmovisión muy diferente a la de los europeos. Para ellos, la muerte no era el fin de la vida, sino el comienzo de un nuevo ciclo. Ellos creían que los muertos continuaban existiendo en otra dimensión y que se comunicaban con los vivos a través de los sueños y de ciertas ceremonias. En la cultura prehispánica, la muerte era vista como una transición a otra vida. Las mexicas, por ejemplo, creían que los muertos viajaban a Mictlán, que es el lugar de los muertos, y allí iban a enfrentar una serie de pruebas que los llevarían a la vida eterna. Para ayudar a sus muertos en este viaje, los mexicas realizaban ofrendas y ceremonias en su honor. Ya con la llegada de los españoles y la evangelización, la celebración de la muerte fue incorporada al calendario católico. Entonces los días 1 y 2 de noviembre se convirtieron en el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Sin embargo, la cultura mexicana no renunció ni abandonó sus tradiciones prehispánicas y en lugar de renunciar a ellas, las fusionó con la religión católica. A continuación voy a hablarles acerca de elementos relevantes o importantes que se dan durante esta celebración. Y es que el Día de los Muertos es una celebración llena de simbolismo y de tradición. Una de las características más destacadas de esta festividad es la creación de altares que están dedicados a los muertos. Estos altares también se conocen como ofrendas y están compuestos por una serie de elementos que representan diferentes aspectos de la vida del difunto. Elementos como fotos del difunto, flores, veladoras, alimentos, bebidas y objetos personales. Otra característica importante del Día de los Muertos es el papel picado. El papel picado es una técnica artesanal que consiste en recortar papel de colores en formas intrincadas. Estas formas se utilizan para decorar los altares y los espacios públicos durante la festividad. La calavera también es un símbolo muy presente en el Día de los Muertos. Las calaveras, ya sea en forma de dulces o de figuras de papel maché, se utilizan para representar la muerte y para recordar que todos somos mortales. Además de los altares y la decoración, el Día de los Muertos también se celebra con comida y con bebida. Y uno de los platillos más tradicionales de esta festividad es el pan de muerto, que es un pan dulce con forma de cráneo y que se utiliza como ofrenda para los difuntos. También se acostumbra a beber tequila y mezcal, que son dos bebidas alcohólicas muy importantes de México. En conclusión, el Día de los Muertos es una celebración llena de simbolismo y tradición que representa una fusión de la cultura prehispánica y la religión católica. La creación de altares, el papel picado, las calaveras y la comida son algunos de los elementos más representativos de esta festividad. A través del Día de los Muertos, los mexicanos honran a sus difuntos y celebran la vida, recordando que la muerte es solo una transición a una nueva dimensión. Bien, espero les haya gustado este video acerca del Día de los Muertos. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao, hasta la próxima.